Él mismo oramos. Amén. Amén. Bueno, hace un tiempo atrás que yo elaboré un breve mensaje para los funerales, porque viste que nosotros tenemos que estar, para todo tenemos que estar preparados. Y entonces, como suelen morir las personas si no es algo nuevo, entonces para eso hemos preparado. Y entonces ahora justamente ese mensaje yo quiero compartir con todos los que están escuchando en este momento. Suelo llevar este mensaje en los funerales, en los entierros también para leer. Gracias a Dios, en mi corta vida de cristiano, ya me tocó hablar en distintos servicios fúnebres de gente de clase alta, no tan alta, y también de gente que fueron muy humildes aquí en la tierra, materialmente hablando, y en diferentes circunstancias también. En el cementerio a veces se torna bien particular el entierro, porque bueno, a mí en una ocasión me dieron para hablar cuando estaban ya bajando el cajón y era una persona inconversa, amigos inconversos, familiares inconversos, y la gente llora y se quiere echar en el pozo, quieren que le tapen junto con aquel a quien se le está enterrando, todo eso. Y entonces, bueno, uno tiene que predicar ahí, y yo desvío siempre al muerto, porque para qué ir a discutir si el muerto está en el cielo o en el infierno, si uno no puede saber eso cuando uno desconoce a ese que está muerto. Otro caso sería ir a un funeral, a un entierro de uno que manifestó haber recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero no siempre ese es el caso. Entonces yo enfatizo a aquellos que están con vida, le doy a ellos importancia y me suelo dirigir a ellos, a los que están vivos. Entonces dice así el mensaje: ¿tú lo sabes? Una pregunta. La infancia pasa, la juventud la sigue, la vejez la reemplaza y la muerte la recoge. Esto es una realidad, es una metáfora de la vida del hombre. Así somos. La infancia pasa, luego viene la juventud y pasa. Luego sigue la vejez que la reemplaza. Y luego pasa la vejez y ahí viene la muerte que recoge al hombre. Verdades bíblicas acerca de los hombres físicamente hablando. Dice la Biblia, dice que la carne es hierba y su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Esto dice en Isaías 40, versículo 6 y versículo 7. Salomón dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Eclesiastés 8:8. ¿Qué es lo que dice esto? Esto dice que el hombre muere y no hay arma que valga en tal guerra. Usted se va a morir, nosotros nos vamos a morir. Y de la manera que está establecido, dice: para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto dice en Hebreos 9, versículo 27. Entonces eso es lo primero que el hombre, aquel oyente, hombre o mujer, que está escuchando, tiene que saber. Usted se va a morir.
Segunda cosa que tiene que saber, aquí hay una pregunta. ¿Vives consciente de esta verdad inevitable? Dice la Biblia, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Eclesiastés 11:9. Verdad entonces inevitable. Primero, muerte. Segundo, hay un juicio. Dios le va a juzgar. Vamos a hacer aquí en el puesto número 3 la siguiente pregunta. ¿Sabes que tiene que presentarte delante de Dios? Usted que está escuchando, ¿sabe eso? Dice la Biblia, por tanto, de esta manera te haré a ti, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amós 4:12. La muerte está establecida por Dios. Dios ha establecido la muerte, y Dios tiene determinado el día en el que te vas a morir, y ese día es tu meta final aquí en la tierra. Hasta ahí vas a llegar. Esa es, por decir así, por ilustrar, el premio máximo o el, ¿cómo se dice? El lugar al que vas a llegar. No me viene el término ahora que quiero usar. Bueno, eso es lo máximo hasta donde te vas a extender, el tiempo en el que Dios ha determinado en el que te mueras. Entonces, en el puesto número 4, ¿sabes que tienes que dar cuenta a Dios por tus hechos? Dice la Biblia, y no hay cosa creada que no ha de ser manifestada en su presencia. Antes bien, dice que las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien hay que dar cuenta. Hebreos 4:13. Puesto número 5, la siguiente, punto número 5, la siguiente interrogante. Dice, ¿sabes que allí ese día, cuando te vas a presentar delante de Dios en ese juicio, sabes que ahí no van a estar ninguno de tus intercesores contemporáneos de ahora? ¿Usted sabía eso o no sabía? Bueno, ahora lo sabe. Usted se va a morir, hay un juicio, usted se tiene que presentar delante de Dios, y ahí no van a estar ninguno de tus intercesores espirituales contemporáneos. Ahí no van a estar los santitos, no van a estar los sacerdotes, no van a estar los ungidos, no van a estar las estampitas, ni las estatuas, nadie. Solo usted va a estar ahí. Solo. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, esto es a Jesucristo, y le dio un nombre que es sobre todo hombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Solamente ese día va a estar Jesucristo porque está determinado por Dios. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el único que puede dar vida eterna o también condenar al infierno a las personas. Él es el que tiene la autoridad. Cuando Él resucitó, Él le dijo a aquellos que estaban siguiendo sus enseñanzas,
toda potestad me es dada, en el cielo y en la tierra, toda potestad. Él solamente tiene el derecho. Entonces ese día, oyente, usted va a estar solito ahí. Pero también hay que decir lo siguiente: sus pecados, cada uno de ellos, se van a personificar y van a ser los fiscales que te van a estar acusando delante de Dios. Tú vas a estar solo ahí en el sentido de que no vas a tener abogado. Ciertamente esto te tiene que espantar, te tiene que llenar de miedo, de espanto, una horrible sensación de miedo y de desesperación se tiene que apoderar de usted. ¿Qué haría usted si por ahí, aquí, civilmente hablando, hay un juez que te está esperando? Y en ese juicio no van a haber nadie para defenderte, sino solamente miles de fiscales que te van a estar acusando. ¿Qué haría usted? ¿Iría a ese juicio? Yo creo que no. Yo creo que usted se iba a arriesgar, iba a querer atravesar el río a nado, iba a querer correr. Nadie se va a presentar delante de un juez sabiendo que es un delincuente y encima que van a haber miles de fiscales para acusarle. Eso le tiene que espantar a usted. Bueno, delante de Dios también usted va a estar. Todos tus pecados te van a estar acusando. Y no vas a tener abogado ese día. Entonces, como Dios en su infinita gracia y misericordia es tan bueno para con los hombres que son delincuentes espirituales porque han pecado, entonces usted tiene dos opciones ahora, dos opciones. Primero de todo, esperar ese día, porque la muerte le va a llegar y usted se va a presentar delante de Dios. Entonces usted puede esperar ese día para que Jesús sea el juez que le dicte su sentencia por sus pecados e ir a la condenación del infierno, porque eso dice la Biblia. En 2 Tesalonicenses 1, 8 al 9 dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dice que en llama de fuego para dar retribución, es decir, para pagar. Dice que sufrirán pena de muerte, y eso significa que van a estar eternamente excluidos de la presencia del Señor. Aquí ahorita usted aún disfruta de la gracia de Dios, el aire, la vida, usted se alimenta, usted vive lo que Dios ha establecido, el día, la noche, el sol. Hay gracia en este mundo hasta ahora, pero en el infierno no. Van a estar eternamente separados de Dios, sin la gracia de Dios, sin la misericordia de Dios, sin el amor de Dios, sin la compasión de Dios, sin absolutamente nada que venga de Dios, sino solamente espanto, dolor, miedo, sufrimiento. Entonces esa es la primera opción que usted tiene. Quédese así como está, no haga nada, sigan su pecado, sigan su religión, siga creyendo en sus santitos, en sus ungidos, en sus apóstoles, siga. Pero usted se va a ir al infierno. Pero usted no ha de querer eso. Entonces viene la segunda opción. Ahora mismo arrepentite de tus pecados, reconociendo
que has desobedecido la ley de Dios y acepta a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Acepta que Cristo pagó todos tus pecados y acepta el perdón gratuito de todos tus pecados, para que así ahora mismo Cristo sea tu abogado e intercesor en el cielo, y no un juez severo que no ha de aguantar o de soportar tu estado espiritual de pecado, por lo que tendrá que condenarte. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ello. En Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora mismo entonces usted puede reconocer que Cristo ya pagó todos sus pecados. En el lugar en el que estás, nosotros estamos creídos que la venida de Cristo está cerca. La venida de Cristo a usted le puede sorprender y usted se puede quedar. Pero peor aún, la muerte te puede sorprender. Y si te morís, ya no hay una chance. Entonces ahora, arrepentite de tus pecados, hace una oración ahí en el lugar en el que estás. Decile a Dios, reconozco hoy que Cristo ya pagó todos mis pecados y yo me arrepiento de mis pecados. Tomo la decisión de abandonar mis pecados y le recibo a Él como mi Señor y mi Salvador. Si ese es tu caso, Dios te va a perdonar todos tus pecados y te va a dar la vida eterna. Y el día del juicio no van a estar tus pecados acusándote. Va a haber un Salvador que va a estar ahí abogando por vos. Y ese se llama Jesucristo. En segunda, esto es lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice que Cristo es el abogado. Entonces, si acepta a Cristo, oyente, su vida desde ya va a cambiar. Primero de todo, Dios te va a perdonar todos tus pecados y te va a dar vida eterna. Y después usted va a ir cambiando en muchas dimensiones. Por ejemplo, usted va a cambiar de deseo. ¿En qué sentido? Bueno, primero, deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:23. Usted va a tener ese deseo. Yo creo que todos nosotros, los que ya hemos recibido a Cristo, tenemos ese deseo. Quisiéramos de una vez por todas que ya se acabe este mundo de pecado y de maldad y quisiéramos estar con el Señor. Usted también va a tener seguridad. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, de Dios, dice, hay un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esta es la seguridad que yo tengo y tienen todos aquellos que ya recibieron a Cristo. Y también usted va a tener confianza. Dice, confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Segunda los Corintios 5:8. Y el texto que recién leí, segunda los Corintios 5:1. También usted va a tener esperanza sin igual. Dice la Biblia, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es. Usted entonces va a saber si tomar la decisión hoy mismo o no. Usted que está escuchando en ese momento. Que Dios te bendiga entonces y quiera Dios que hayan personas que hoy puedan tomar esa decisión por Cristo, hermano Néstor. Así es, hermano. Interesante, a lo mejor el oyente, lo que están escuchando en este momento puede decir, pero ¿por qué está hablando de la muerte? ¿Por qué nos ofrece ya otra vez eso? Bueno, dice la Biblia, también quiero mencionar un poco esto, en Eclesiastés capítulo 7, versículo 2 dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Qué importancia tiene entonces, hermano, eso de ir y de predicar, de ser partícipe en esos lugares, especialmente para predicar el Evangelio, porque se hace eso para los que están todavía con vida y que tienen todavía oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador. Y también quiero recalcar aquí que aquellos que están poniendo también su esperanza en el rezo, por ejemplo, porque la religión es algo que encuentra para todos una solución y le da de repente una falsa esperanza a las personas y le da otra vez otra chance y le dice, bueno, pueden rezar ustedes por sus seres queridos, y empieza el novenario, y cuánto tiempo se hace, no sabemos cuánto, pero déjame decirles que la Biblia dice claramente que está establecido a los hombres morir una sola vez y después pasa directamente al juicio. Hebreo 9:27 dice eso claramente. Entonces, todos los seres humanos que están escuchando ahora mismo, puede ser que se trate de una familia que están ahí rodeados escuchando esto, pero hay que traer a la conciencia y ser realista y pensar, la muerte es la única cosa segura que todos tenemos, la muerte física en este caso, porque después todos pasan al juicio y tenemos dos opciones, o recibimos a Cristo arrepentido de nuestros pecados e ir al cielo, o para ir al infierno no tenemos que hacer absolutamente nada. Eso ya definitiva, estamos preparados para todos, porque somos pecadores, de ir al infierno. Pero aquellos que se deciden, se reconoce pecador delante de Dios, recibe a Cristo como su Salvador, entonces se salva de la condenación y pasa a gozar del regalo que Dios ha preparado por medio del sacrificio perfecto de Cristo para todos. ¿Y por qué justamente es necesario que una persona muere? Porque dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero hay una solución, hay una salida, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que hay un regalo, ahí nomás pendiente, gracias al sacrificio perfecto de Cristo. Entonces, la decisión más importante que una persona puede hacer en vida es arrepentirse de su pecado y recibir a Cristo como su Salvador. Así mismo, hermano. Yo quisiera ofrecerle una disculpa a los hermanos porque hay hermanos que conocen la Biblia bastante. Yo tengo dificultad con el habla, soy bastante tartamudo y me cuesta algunos términos, y leyendo, no sé si alguien se habrá dado cuenta, pero tuve que cambiar unas palabras por otras que son similares. Sí, sí. Y esa dificultad siempre tengo. Y a veces estoy bien para hablar, a veces no tanto, y ahora me estaba costando bastante. Entonces con varios versículos hice eso, y no por hereje, hermanos. No, de eso no hay duda, hermanos. Nosotros no estamos aquí para hacer directamente, o sea, errores, sino que es justamente expuesto a eso. Y eso Sí. inevitablemente vamos a tener, pero tenemos que también tener que la Biblia tiene errores. Inclusive Moisés se llegó a negarse. Por tartamudo. Por tartamudos. Pero sinceramente es algo, ¿cómo es? De valorar lo que estás haciendo Sí. y lo que estamos haciendo, porque yo tampoco tengo la capacidad suficiente
sobresaliente a Sí. esto, pero estamos aquí confiando en la palabra de Dios y confiando también en Dios, porque Él es lo que puede justamente honrar Sí. su palabra y glorificar su nombre, ¿verdad? A través de nosotros. Sí. Su nombre. Sí. Sí, los errores uno tiene que corregir y admitir, pero en mi caso es algo más físico. Honestamente, a veces me cuesta mucho hablar, me cuesta demasiado. Y bueno, gracias a Dios aquí estamos acondicionados, a veces se puede meter algunos términos medio aparaguayados, otros medio brasilerado, y el español mismo tiene muchos recursos. Uno puede usar un término que es similar y yo a veces me valgo de eso, pero a veces no puedo y entonces cambio el término a veces. Bueno, en el día de ayer nos llegaron varios mensajes, hermano, Sí. y vamos a leer por acá. Salmo 125 dice: hola, hermano, soy Heriberto de Ciudad del Este, bendiciones. ¿Me puedes explicar Salmo 125? Si tenés y podés leer. Sí, ya voy. Ah, pero antes que me olvide, hermano, Sí. tengo un tema aquí, y prepara nomás ahí. Y quiero ofrecerle una disculpa porque en el día de ayer alguien nos confió una pregunta sobre los diezmos Sí, sí. y nos citó Génesis 28, 20, y en este caso es por la inercia quizás del momento, yo confundí la historia con Abraham, y aquí el que está en la escena histórica es Jacob, no es Abraham. Entonces lo que dije, no es que me voy a retractar de lo que dije, sino que confundí la historia. Entonces le ofrezco una disculpa a las personas y voy a volver a leer en este caso porque nos habían preguntado si estaba bien dar el diezmo según Jacob lo había dado. Entonces, aquí yo había dicho y vuelvo a decir que este es un acontecimiento histórico. Y más allá de eso, también uno puede ver aquí que aquí hay, uno ve la limitación del propio Jacob. Porque Jacob aquí, él está huyendo de Esaú y él está con miedo, muestra sus limitaciones. Entonces Dios le aparece a Jacob y le hace promesas a Jacob. En Génesis 28:13 dice: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, dice, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, dice, te daré a ti y a tu descendencia. Dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, le dice. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por doquiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios le dice a Jacob: donde quiera que te vayas, yo te voy a proteger, te voy a cuidar, y es más, te voy a volver a traer a esta tierra, porque esta tierra te corresponde a vos y a tu descendencia. Entonces él, hablando de errores y limitaciones, Sí. él mismo ahí, fíjate en el verso 20, dice: él quiso hacer un pacto con Dios y le dice a Dios, dice: si me fuere, bueno, leo el verso 20, e hizo pacto, voto, dice ahí, ¿verdad? Hizo voto, Sí, diciendo: voto. si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa, dice, de Dios y de todo lo que me diere. El diezmo apartaré para ti. Entonces es como que él aquí automáticamente se olvidó de la promesa que Dios le hizo y entra a hacer pacto con Dios.
Aquí Votos, uno ve voto, sí. voto que es pacto, Sí. hacer voto, hacer un compromiso. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Lo mismo lo que pasa hoy. Hoy hay personas que quieren dar los diezmos a Dios porque quieren que Dios bendiga sus finanzas o para que Dios le dé tal cosa. Pero ¿acaso ya no hay, ya no están las promesas de Dios en el nuevo pacto? Claro que están las promesas de Dios. ¿Qué dice, por ejemplo, si tenés para leer, hermano, ahí en Filipenses, en Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 6 se puede leer. Y yo voy a leer en primera los Corintios, segunda los Corintios voy a leer yo. Sí. Filipenses 4, 4 Sí. al 6 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sea conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hasta ahí. Dice, por nada estéis afanosos, dice. No se preocupen por nada. Y el mismo Señor prometió cuando mandó a los discípulos, y eso rige hoy para la iglesia, dice, yo estaré con ustedes, dice, yo estoy con ustedes. No teman, no se preocupen, no traten de prometerme algo o de ofrecerme algo a cambio de que yo le guarde a ustedes, porque yo ya le prometí. Entonces, lo mismo pasa en este campo de los bienes materiales. En 2 Corintios, capítulo 9, versículo 8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Sí, Él va a hacer. ¿Por qué? Porque ustedes son hijos de Dios. Entonces, querer hacer un pacto con Dios o hacer voto, así como hizo Jacob, hermano, es como, para hacer una ilustración, es como pensar, ¿verdad? Que vamos a suponer los niños vienen de la escuela a veces y te dicen, papá, necesito tal cosa. Y vos entonces vos ya le explicás, ¿verdad? Y le das también. En este caso le prometes, bueno, te voy a comprar. ¿Y qué tal el niño? Se pone a llorar ahí en la puerta hasta alta hora de la noche, por eso que ya vos le dijiste que le vas a dar. Sí, Entonces, no va a tener sentido. no va a tener sentido. Vos vas a acercarte al niño y le vas a ver si el niño, si no tiene fiebre, si no está, si está bien, porque a lo mejor está mal y está afectado psicológicamente y está con fiebre y es por eso que está llorando ahí en la puerta, por algo que vos le dijiste ya que le vas a dar. O si no, le vas a llevar al médico porque por ahí está enfermo, porque no entendió lo que le has dicho. O te vas a enojar con el niño y le vas a disciplinar y le vas a mandar a dormir. ¿Qué te pasa, niño, si ya te dije que te voy a dar? Anda a dormir. ¿O acaso no vale lo que yo te digo? Bueno, eso es lo que sucedió allá con Jacob. La Biblia es tan sublime en estas cosas que no esconde los errores de los grandes siervos de Dios. Él tuvo falta de fe, él estaba con miedo y es por eso que él no confió en lo que Dios le había dicho y él quiso hacer un voto con Dios. ¿Ya? Sí. No sé si quería agregar algo más. Sí, definitivamente es triste ver las personas y estos falsos que se hacen pasar de maestro también, que enseña, que utiliza la Biblia para justamente engañarle a las personas, porque eso es lo que ellos hacen, le manipulan a las personas y con eso sacan provechos. Pero fíjate que, bien dijiste, hay muchas personas, o la mayoría, que son llevados, que son, como es manipulado, que se deja manipular también por una parte, ellos prácticamente quieren luego el 100%, porque la idea es, si le das a Dios 10%, Dios te va a multiplicar. Entonces, por codicia, ellos le están dando a Dios
y jamás van a reconocer que todo lo que tenemos es de Dios. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Nosotros nos encontramos, por ejemplo, cuando Pablo, especialmente él es el apóstol de los gentiles. ¿Y en qué parte, por ejemplo, Pablo ha dicho, bueno, a los efesios, guarden sus diezmos, guarden sus diezmos y sus ofrendas? No, habla de ofrenda. Y en 2 los Corintios 9, eso ya luego ayer de paso mencioné, 9:6, 2 Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y ahí viene el versículo 7. Este sí es contundente, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Alegre, sí. Totalmente fuera de contexto querer meter aquí El diezmo. el diezmo. No, porque acá dice que no con tristeza ni por necesidad. ¿Y ellos qué hacen? Ellos imponen esa ley, supuestamente. Sí, y amenazan que te vas al infierno y que se pierde la salvación y todo eso. Y yo doy gracias a Dios justamente por haberme iluminado con el Evangelio y también de la gracia salvadora. ¿Por qué? Porque pude darme a tiempo cuenta. No por lo que muchos dicen, no porque no quieren, estos no quieren dar el diezmo. No, porque por el simple hecho de que en una oportunidad escuché a una prácticamente anciana de la iglesia, ahí se le está apartando, separando de la cena conmemorativa. ¿Por qué? Porque había usado su diezmo, entonces no iba a poder participar a la cena conmemorativa. Y eso me indignó, eso sí que me llevó a reflexionar de todo esto. Entonces pude salir a tiempo, entender por sobre todo la gracia salvadora, porque uno dando todo el tiempo, toda la vida su diezmo, estoy seguro que nadie sabe en qué momento puede salir de esa carga, porque justamente eso es lo que pasa muchas veces. Uno lleva encima sobre sí, ¿verdad? Sobre su hombro eso de querer alcanzar la salvación por obras. Y eso nunca va a pasar, no, nunca va a pasar. Entonces eso es también la parte que tenemos que entender. Sí. Muy bien. Tenemos aquí varios mensajes. La verdad que le agradecemos muchísimo, primeramente al Señor y después a todos también los oyentes que nos confían sus mensajes. Y también les invitamos desde ya a la mañana a compartir también los programas de Respuesta Bíblica presentados por la Iglesia Bíblica Misionera de Ñemby. A la mañana le vamos a pasar la aplicación para que puedan escuchar. Y de lunes a sábados, aquí en este horario, pueden escuchar también nuestros programas. Y ya desde mañana, en este mismo horario, el hermano Milciades Maíz presenta también su programa. Bueno, Salmo 125, Heriberto nos pide que expliquemos. Salmo 125. ¿25 cuánto? Salmo 125. Hay que leer todo el Salmo porque es cortito. Ya, sí. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Muy bien, este es un salmo que habla del milenio. Se puede aplicar eso así en primera instancia. En el milenio, Dios va a proteger a su pueblo de los malos, que es Israel, y los malos, más allá de eso, tampoco van a existir. Pero también se puede aplicar ahorita, a este tiempo en el que estamos viviendo. Porque ahí dice, en el versículo 1, habla de los que confían,
de los que confían, en Jehová, que son como el monte de Sión. El monte de Sión es un monte que está ahí en Jerusalén y está estable ahí, hasta ahora existe ahí. Entonces la figura es que los que confían en Jehová siempre están estables. Y ahí dice, en el versículo 2, dice que como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, dice, desde ahora y para siempre. Dios, entonces, aquí enseña la Biblia que Él es un protector eterno. Él está en el cielo, pero también Él está al mismo tiempo cuidando a todo su pueblo. Dice, porque no reposará la vara de la impiedad. ¿Qué significa eso? Que aquí, entre tanto que nosotros estamos, constantemente hay peligros. Hay peligros aquí. ¿Por qué? Porque el pecado nos amenaza a nosotros. Nosotros estamos siendo amenazados por el pecado, pero Dios nos protege a nosotros. Esa es la enseñanza. Por supuesto que uno tiene que leer la Biblia y regir su vida por los principios del Señor, y de esa manera técnicamente Dios mismo te protege. Eso también enseña por qué nosotros los evangelios no andamos con estatuas por las calles, tampoco andamos con estampitas, no usamos ningún tipo de figura. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es el que nos guarda a nosotros de todo peligro. Tenemos aquí siguiente mensaje, hermanos. Aquí ayer dice un oyente, dice, buenas noches, dice, ¿me podían indicar en qué parte de la Biblia están las cualidades de Dios? Omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Gracias. Bien, yo tengo aquí indicados los versículos, te lo voy a citar. Si tenés para anotar, o no te preocupes por anotar, te puedo pasar también por escrito. Haceme acordar, envíame un mensaje, un WhatsApp, te lo paso. De la omnisciencia habla en primera de Juan 3:20 y en el Salmo 139:3. Dice que Dios sabe en absoluto las cosas. Omnipresencia, de eso se habla en el Salmo 139, 7 al 12 y en Jeremías 23, 24. Eso significa de que Dios está en cualquier parte que uno se pueda imaginar o en todas las partes que existen. Y después, omnipotencia, omnipotente, de eso se habla en Jeremías 32, 17, y Jesús también dijo en Mateo 19, 26, dijo que para Dios es posible, dice, las cosas, Él puede hacer todo. Entonces, Mateo 19, 26. Estoy yendo un poco rápido, hermano, porque hay varios mensajes. Sí, está bien. Saludos. Dice, buenas noches, hermano, desde varias horas estamos esperando ansiosamente que empiece su programa, dice, para poder escucharlo. Bendiciones para ustedes y a todos los que están escuchando. Dios los bendiga siempre, dice la hermana Flora, Cristina y Saúl que están escuchando. Muy fieles, ¿verdad? Amén, sí, realmente. Fieles los hermanos, siempre escuchan. Hola, dice, está buena, dice, está bueno el programa. Tengo una pregunta, dice, ¿cualquiera puede convertirse al evangelio? Sea brasileño, argentino, japonés. Soy Ángel González, dice. No sé si tenés Efesios 2, Sí. 13 y 14 podemos leer. La respuesta es sí, claro que sí. El evangelio es universal y Dios puede salvar a cualquier persona, no importa la cultura de esa persona. Justamente de eso habla la Biblia, si podés anotar por ahí o escuchar la lectura, Efesios 2, 13 y 14. Sí, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra
herencia hasta la redención de la posesión A ver, adquirida. hermano, Efesios 1:13 y 14. 2:13 era. Ah. Discúlpame si te dije mal. Sí, 2:13 sí. y 14. Muy bien, sí. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hasta ahí. Dice ahí que de ambos pueblos hizo uno. Desde Cristo hacia atrás estaba dividida en dos, por decir así, la sociedad a nivel universal. Estaban los judíos, que son todos los israelitas, y estaban los gentiles. Los gentiles, ahí entramos todos, paraguayo, argentino, brasileño, lo que sea. Entonces, ahora, desde Cristo, desde la resurrección de Cristo, cualquier persona puede arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. El apóstol Pablo también dice, a griego y a no griego, a sabio y a no sabio soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, dice. Eso dice en Romanos 1, versículo 14 y versículo 15. Entonces, sabio y no sabio, ¿el indígena puede arrepentirse? Claro que sí, hay que predicarle de Cristo y él también tiene la puerta abierta para arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Muy bien. Aquí un saludo que nos mandan, dice, buenas noches hermano, muy lindo, dice, soy de Ciudad del Este, amiga de Ñaflora, escuchando el programa, soy Patricia. Muy bien, qué bueno. Sí. Qué bueno, saludos. Gracias a la hermana Flora por invitar a otros para que escuchen. Muchas gracias por eso. La hermana Flora también tiene un testimonio bastante particular porque el hermano Wilfrido dice que le invitaba siempre para que escuche la radio. Le invitaba y después de un tiempo ellos se volvían a encontrar y le volvía a insistir. ¿Escuchaste la radio? ¿Escuchaste? Hasta que empezó a escuchar y ahora parece que no puede dejar. No, y interesante. Y entonces más adelante puede prepararnos un audio así de sí, su testimonio. Testimonio, un testimonio breve así, sí. Corto y preciso como decimos, y también para pasar al aire, para compartir con los oyentes, porque eso también nos puede animar a otros y así sucesivamente. Sí. Sí. Dice, buenas noches hermanos. Les saludo, dice, con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Estoy aprendiendo de ustedes. Saludos, soy Francisco de Franco. Ahí nos manda siempre una foto, está tomando nota de todos los versículos. Dice, no te preocupes, hermano Leonardo, lo que vos haces no es herejía, dice, a eso se le llama oratoria. Es bueno tener varias palabras del mismo significado para utilizar. Gracias al hermano. Y a ver, acá nos había quedado otro mensaje que de ayer. Dice, ni ustedes entienden lo que están enseñando, porque son más tibios que un ateo, dice. Ayer ya mencionamos eso, pero no habíamos leído. Sí, sí. Dice, ¿por qué dijo Jesús, el que en mí cree, lo que yo hago, él también la hará? Y no crean, dice, que soy espiritualmente como un niño recién nacido, mas ya soy adulto, dice. Bueno, ¿qué se le puede decir a este oyente? Él citó una parte ahí del Evangelio de Juan, pero si usted cree eso, Señor, de que usted puede hacer más milagros que Jesús, entonces yo te pregunto, ¿cuántas veces resucitaste de los muertos? Pero de veras, no vengas a mentir, de veras, porque Jesús resucitó de los muertos. Y si usted hace más obra que Él, entonces, ¿cuántas veces usted resucitó de los muertos? ¿Cuántos testigos oculares, es decir, que vieron que usted murió y después vieron que usted resucitó, dónde están? ¿O alguna vez resucitó muerto? Eso, sí. Usted, pero de veras, no venga a mentir. No como eso que salen por la tele ahí, traen
un actor de lejos y hacen creer a los que están ahí de que resucitan muertos. No, no. No como ese africano que resucitó muerto y después la cámara detectó que el muerto estaba respirando. Y nunca apareció el certificado de defunción. Yo quiero hacer un desafío con este oyente. Algo simple nomás vamos a hacer. Sí. Le vamos a llevar con como es embarcación y le vamos a soltarle ahí en medio del Paraná y tiene que salir caminando. Sí. Eso ya basta. No, mejor no, porque va a ser a la cárcel. También, ¿verdad? Porque si hay un yacaré o algo, allá por Estados Unidos hicieron así. Fueron a hacer la prueba guau del poder del espíritu y se cayó ahí, justo había un yacaré, le comió la pata. Y uno se ahogó, un pastor. También. Sí, así, queriendo justamente imitarle al Señor. Y hay unos americanos también que con serpientes también, y la serpiente le picó y murieron, le mordió la serpiente. Sí, no. Entonces hay que entender lo que estaba diciendo el Señor ahí. El Señor no estaba hablando de milagros, oyentes. El Señor estaba hablando del ministerio, de la expansión del reino. Sí, Jesús se limitó a Israel. Jesús nunca fue a Europa, por ejemplo, a predicar. Pablo, el apóstol, hizo muchísimo más que el Señor Jesucristo en cuanto a obras. Pedro mismo, una sola vez predicó, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice que 3.000 se convirtieron. Una sola vez. Sí, sí. El Señor Jesucristo predicó 3 años y cuando Él se fue, ¿cuántas personas Él dejó? 120, dice, más o menos eran. Sí, sí. Eso dice en Hechos 1. Entonces, cuando Jesús dice, ahí, eso está, se puede leer aquí, dice, a ver, tiene que ser versículo Juan 13, versículo 10, dice, ¿no creen que yo voy al Padre y el Padre en mí? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace. Creedme, dice, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras mismas. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahí está la clave. Yo voy al Padre. Yo voy al Padre. Jesús ya no iba a seguir predicando el Evangelio, y entonces ese ministerio le dio a los apóstoles. Y en Hechos 1:8, Él le dijo, id por todo el mundo, hasta lo último de la tierra, y prediquen el Evangelio. Y hoy nosotros estamos haciendo eso. Cualquier misionero hoy hace más